Pasamos ahora a Mónica Rodríguez Subirana, compañera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Además es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, con diploma en estudios avanzados. Y desde el año 2017 es conservadora de museos con destino en el Museo Nacional del Romanticismo, también muy recomendable. Desde el año 2009 trabaja para el Museo Sorolla y para la Fundación Museo Sorolla, colaborando, entre otras cuestiones, en la catalogación de la correspondencia del artista y la catalogación de la colección de dibujos, más de 5.000 que conserva el museo y que es el argumento de su conferencia. Junto a Inés Abril ha comisariado la exposición Sorolla, Dibujantes sin Descanso, de enorme éxito, y que ahora mismo está en Valencia, en la Fundación Bancaja. Y ha realizado varias publicaciones sobre Sorolla y el dibujo. Y sin más preámbulos, Mónica, te dejamos con la conferencia, y que va a enlazar con la idea que comenté antes de la enorme preparación que tiene Sorolla a la hora de enfrentarse a una obra, como ahora veremos con la charla de Mónica. Pues muchísimas gracias, Luis, por estas bonitas palabras y por haberme invitado hoy aquí a hablar de Sorolla, que es un señor que entra en tu vida y nunca te deja, como yo soy una muestra patente, pero que es un gusto trabajar con él. A lo largo de mi charla, y como se puede deducir de también las charlas de mis compañeros, la de Belén, se va a ver que la cantidad de información que tenemos de Sorolla hecha por él o sobre él hace que la investigación sobre este artista sea muy diferente a cualquier otra. Hay tanta documentación, hay tanto que podemos saber, que podemos verificar, porque tengo una foto, porque tengo una carta, porque tengo que luego lo que es la interpretación queda siempre, a los que nos dedicamos a este campo, un poco, nos movemos en un terreno que no está. Pero, sin embargo, como os digo, hay muchísima documentación y esto aporta muchísimos datos en muchísimos sentidos. A la hora de hacer esta presentación estaba más bonito, pero las letra se ha cambiado y se ha metido en el dibujo, perdón. Estaba dudando entre hacer un enfoque cronológico o basado en los distintos tipos de usos o los distintos tipos de dibujos de Joaquín Sorolla. Ambos tienen ventajas e inconvenientes, pero creo que es mucho más interesante entremezclar ambos, ir abriendo líneas, que son líneas de investigación, que parece mentira, pero como ha demostrado Emiliano también, pues están todavía sin abrir en lo que respecta a Sorolla. Ninguna de ellas es una visión completa, ninguna de ellas da una visión de la totalidad, pero espero sí pues introducir algunos temas que son muy interesantes y hablar de relaciones entre dibujos, hablar de relaciones entre dibujos y pinturas o de pinturas y dibujos. Para empezar, hay que distinguir una serie de tipos de dibujos que realiza Joaquín Sorolla. En primer lugar, estarían los apuntes, estudios para lienzos, como pueden ser estos dos que ya ha mostrado Luis, para el cuadro de San Francisco Javier, que es un encargo, y que Sorolla realiza dos estudios previos para ver qué composición le encaja mejor. Se acaba quedando con la que está más dibujada, más estudiada, como es en el caso de la Guada, y están realizados en un cuaderno de dibujos. Sorolla, si bien en sus primeros años en Asís o sus primeros años en Valencia va a utilizar más papeles sueltos y deja los cuadernos para cuestiones muy específicas, para irse de viaje fundamentalmente, posteriormente va a utilizar el cuaderno como una herramienta de trabajo fundamental. Son cuadernos que hoy en día no siempre conservamos completos, sí muchos, pero que sí que se pueden, como se desgajaron en momentos posteriores, han mantenido una cierta unidad, y entonces el cuaderno de dibujos nos aporta muchísimos datos porque podemos fechar un dibujo en relación a otro con el que se encontraba, y nos aporta muchísimos datos también sobre qué es lo que a Sorolla le estaba rondando en la cabeza en este momento y qué es lo que estaba interpretando en el dibujo. Por otro lado, hay otras de estos apuntes de estudios para lienzos posteriores. Es muy interesante en el que es la primera idea del resbalón del monaguillo. Es fundamentalmente interesante porque es una obra que, como ya nos han dicho
hoy en día no conocemos más que por fotografía, y que paradójicamente a lo que la obra supone de trabajo y de minuciosidad, en dibujo solamente en la colección del Museo Sorolla se conservan 2. Este, que es más de la composición completa, y el reverso, que estudia simplemente la figura del sacerdote. Por otro lado, Sorolla va a utilizar el dibujo a lo largo de toda su carrera como puro entretenimiento. Sorolla, como os he dicho, va con su cuaderno de dibujos en el bolsillo todo el rato y lo que hace es documentar lo que está pasando a su alrededor. Él, en lugar de ojos, tiene una cámara fotográfica y un lápiz. Y lo que hace es, en lugar de cámara fotográfica tiene ojos y un lápiz, y lo que hace es plasmar lo que está pasando. Son escenas a veces que suceden una detrás de la otra, como vamos a ver después en el caso de las procesiones de Valencia. Y bueno, pues simplemente dibuja lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué pasa? Que lo que pasa a su alrededor muchas veces también es religioso. Esto no quiere decir que esa idea de algo que pase delante de él, después él no la aproveche para un cuadro, de hecho sí que lo va a hacer, o que directamente no esté utilizando un dibujo como dibujo previo a una obra religiosa, pero sí que se va a dejar ver cómo, bueno, pues aquí esta composición, esta idea, la podemos ver en un dibujo que no tiene absolutamente nada que ver. Como muestra de esta religiosidad de un país, pues están, por ejemplo, aquí estas romerías leonesas en un cuaderno, en unos dibujos que están fechados en 1902 o 1903. Sorolla va a León en esos 2 años, y bueno, pues efectivamente podemos llegar a pensar que la obra de la derecha nos recuerda muchísimo a la procesión de Burgos. Es un dibujo muy posterior, pero sin embargo está documentando la religiosidad de un país. En casos también excepcionales como este, en el que representa, porque él nos lo dice, en el ángulo inferior, las 40 horas, que es una adoración del Santísimo Sacramento durante 40 horas seguidas, porque se supone que fueron 40 horas las que Cristo estuvo muerto. Esta obra, que sepamos, nunca se llegó a realizar, pero sin embargo sí que tiene un dibujo muy detallado. Son esos dibujos de Sorolla en los que indica los colores, ya pensando en cómo le va a quedar la composición, cómo le va a quedar la combinación de colores. Aquí en el caso de este dibujo lo hace indicando la tonalidad negra del fraile que avanza entre los feligreses. Vemos, por tanto, que las categorías estas de dibujo que os estoy contando no son fijas, no son estancas. Los dibujos se entremezclan en muchas ocasiones. Cuando que Sorolla realiza un dibujo por entretenimiento, no quiere decir que después no lo use, pero los dibujos más interesantes de Sorolla, en el caso de la temática religiosa, van a ser las acuarelas. Aquí entramos en un campo dudoso, porque las acuarelas son dibujo stricto sensu por la técnica utilizada, son de las técnicas llamadas húmedas, pero sin embargo Sorolla las acuarelas las va a considerar obras finales. Entonces vamos a ver que Sorolla va a realizar dibujos a lápiz o carboncillo relacionados con acuarelas, pero también que la acuarela tiene un sentido, en cierta forma, diferente de lo que va a ser un óleo. Pero antes de meternos con las acuarelas, vamos a volver atrás, porque vamos a volver a los primeros dibujos religiosos de Sorolla, como son los del entierro de Cristo. Tampoco me voy a meter mucho, porque ya hemos oído hablar de este cuadro muchísimo, y ya sabemos que en el Museo Sorolla se conservan varios tanteos diferentes de la composición. Sorolla va estudiando, va quitando personajes, de más personajes cada vez tiene menos, de una estructura piramidal, como es este dibujo. Finalmente la desechará, permanecen siempre la Virgen y San Juan, y el grupo de dolientes se va a disminuir bastante. Pero en estos dibujos que Sorolla ya realiza en Roma, ya no es el dibujo precioso que hace, precioso por detallado, que hace en su etapa valenciana. Sorolla ya está utilizando el dibujo previo a lienzos, como lo hará en sus grandes obras posteriores. Son dibujos realizados sobre soportes
no blancos, azules, posteriormente utilizará papeles pardos, donde puede utilizar el clarión. El clarión va a ser fundamental a la hora de él encontrarle las luces a la pintura. Esto no quiere decir que Sorolla no combine, que de hecho lo hace, estos dibujos con estudios lumínicos realizados en pequeñas tablas que estudian más normalmente los fondos que no las figuras, que es lo que Sorolla estudia fundamentalmente en los dibujos, aunque después veremos que esto no siempre es cierto. Y en estos primeros dibujos que hay, bueno, hay muchísimos más de los que he traído, pero bueno, como sabía que el cuadro iba a ser comentado con profusión, pues tampoco me quería detener mucho en ello. Cuando Sorolla presenta el entierro, una de las críticas mayores que le hacen, y que a él le dolió más, fue que el cuadro no tenía dibujo. A Sorolla esto le dolió muchísimo porque Sorolla empezó dibujando y no paró de dibujar desde el día que nació hasta el día que se murió. Hay una declaración de Sorolla en el año 1913 al duende de la Colegiata, en la que dice: sí señor, se me dio un palo con aquel cuadro, palo que me sirvió indudablemente, de mucho, verá usted. Para evitar las cuchufletas de los compañeros, me retiré a un punto de Italia que se llama Asís. Es a Roma lo que Segovia a Madrid. Allí, dolorido, ¿no?, y amargado, sentido por el palo, me dediqué a estudiar, porque entonces me convencí de que lo que yo creía que sabía no era nada, y comencé a dibujar otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que Sorolla se va de España, sentido dolorido, pasa por Roma y después se va a Asís. En Asís, Sorolla lo que va a encontrar es la línea, es el dibujo otra vez. Sorolla vuelve al origen y lo que hace es empezar a copiar. Empieza a copiar los dibujos de los frescos de la Basílica de Asís y a otros italianos. Sabemos que Sorolla, no solamente en estas tablitas de medio estudio, hizo copias directas de los trecentistas italianos, sino que por las cartas que se conservan en el Museo Sorolla a su amigo Pedro Gil, que como ya nos han dicho también tenía casa en Asís y Sorolla allí debió de vivir, aunque esa etapa la tenemos, Pedro Gil no, José Benlliure, la tenemos menos conocida. En una carta muy posterior, José Benlliure le dice a Sorolla que está haciendo reformas en esa casa y le dice que el muro en el que Sorolla había copiado al Petre Hilario da Viterbo todavía sigue allí. Entonces, Sorolla no solamente hace pequeños estudios, pequeñas tablas, sino que copia al fresco directamente en la pared a trecentistas italianos. Es algo muy interesante porque Sorolla, efectivamente, como él dijo, vuelvo a la línea está en el pasado, la línea está en Asís. Al mismo tiempo que literalmente copia a los grandes maestros como Giotto, etcétera, él interpreta estas composiciones. Lo hace en dibujos como estos, en los que nos recuerdan los anteriores, porque son el mismo tipo de santos, el mismo tipo de vestiduras, pero ya con unas, con unas formas, con unas líneas mucho más modernas. Son dibujos interesantísimos, también están firmados y fechados en Asís en el año 88, también porque una vez más vemos cómo Sorolla los llena de inscripciones indicando los colores. Esto nos habla de que está pensando en que esto acabe siendo algo que tenga color. Directamente lo está dibujando pensando en meterles el color. Antes de retirarse así, es como si fuese un monje, Sorolla recala en algún momento también en Roma y también allí tiene que realizar, entre Roma y Asís, tiene que realizar el último encargo que debía de presentar como pensionado. Es este del padre Jofré protegiendo a un loco. Este sí que es un tema que está a medio camino entre lo religioso y lo histórico, y ya vemos que aquí, aunque del entierro de Cristo no tenemos nada más que la fotografía en blanco y negro y tampoco podemos apreciar muy bien las pinceladas, aquí hay mucho más dibujo. Aquí Sorolla realmente está volviendo atrás, está volviendo más a un tema histórico. Aquí ya empieza a haber mucha influencia de Fortuny y ya empieza a haber mucha más serenidad y menos, como él decía en las declaraciones del 13 que ha leído Emiliano, hay mucha menos, digamos, soberbia de un pintor que quiere hacer algo nuevo. Aquí está
en cierta forma, reculando y volviendo a modelos conocidos y cuestiones que sabe que le van a funcionar. Para esta obra también realiza muchísimos estudios y hay algo muy interesante de los dibujos de Sorolla, que es que en muchas ocasiones hay un cambio en la posición. Si vemos la obra final, el padre Jofré está a nuestra derecha y en los primeros estudios está siempre a la izquierda y de repente lo cambia. Sorolla utiliza estos estudios para componer, para ver cómo le gustaban las composiciones. Es algo que Sorolla cuida muchísimo, que la composición sea homogénea, que sea en cierta forma también atrevida con esos puntos de vista, con esos cortes en las cabezas o en las figuras. Sorolla cuida muchísimo las composiciones. Estando en Asís es cuando podemos retomar el tema de las acuarelas. Sorolla va a Asís para alejarse del ruido, de las chanzas de sus compañeros, y allí está con su amigo José Benlliure. Allí está ya con sus 50 duros de pensión, pensando en casarse con su novia Clotilde, y para poder sobrevivir entabla contacto con Francisco Jover Casanova, al que ya habría conocido en Roma. En el Museo Sorolla se conservan varias cartas de Francisco Jover a Sorolla, la primera de las cuales está fechada en febrero de 1888. En esa carta ya sabemos que Jover tenía acuarelas de Sorolla, acuarelas para vender, porque le dice, tengo aquí tus acuarelas. Y además le dice a Sorolla, bueno, pues que le mande sus acuarelas. ¿Por qué Sorolla manda acuarelas cuando además Jover en un momento dado le dice que mejor no manda acuarelas? La acuarela había conseguido un nicho de mercado. En estos años finales del siglo XIX, artistas como Fortuny la habían, entre comillas, puesto de moda. Además, se habían creado distintas sociedades, asociaciones de acuarelistas, había exposiciones únicamente de acuarelas, y además hay que tener en cuenta eso, que Sorolla vivía con sus 50 duros y un papel y pigmento diluido es mucho más barato que un lienzo y un óleo. Por lo tanto, Sorolla empieza a realizar estas acuarelas. Sorolla había aprendido acuarela en Valencia, y en esas primeras acuarelas que conocemos de Valencia vemos que la técnica no le acaba de enganchar, no las acaba de realizar bien. Sin embargo, en Asís, Sorolla va a conseguir ser un maestro de la acuarela, como vemos en ejemplos como este, y realizar bien una acuarela es algo muy complicado, porque estás jugando con el pigmento y estás jugando con el agua. Una vez que aplicas el agua, tú no sabes el agua hacia dónde se va a ir. El agua va por donde quiere. Entonces, realizar bien una acuarela con líneas, etcétera, con definición en los detalles, es muy complicado, y Sorolla lo va a conseguir. Después de la etapa de Asís no va a realizar muchas acuarelas, algunas sí, preferirá el wash. Una vez ya pasado Asís, preferirá el wash porque bueno, es mucho más sencillo. Efectivamente, necesitas muchísimo menos tiempo para que de un brochazo, sobre todo con la maestría que tendría ya en ese momento Sorolla, definir la figura. Pero volviendo al asunto de Jover, que yo creo es una figura fundamental en lo que va a ser la evolución de Sorolla posteriormente por varias cuestiones, bueno, pues ya le decía a él que le mande las acuarelas para mandárselas a su amigo de América. No sabemos quién es su amigo de América. Pero estas cartas son muy divertidísimas de leer porque critica las obras. Él siempre además le dice, yo te critico como amigo, ya sabes tú, esto no te lo tomes a mal, pero le dice que las cabezas tienen que ser bonitas, las manos tienen que estar bien hechas. Esto es muy triste, hazlo más alegre porque si no, esto no se vende, sobre todo en América. Incluso le devuelve algunas acuarelas para que las retoque. Dice, no, mira, esta figura no te ha quedado bien, tienes que borrarla y volver a hacerla, porque en una de ellas le dice que las figuras son cabezonas. O sea, pero le da unos palos tremendos, pero luego le dice, bueno, te lo digo porque te quiero. Estas cartas además son muy interesantes porque describen algunas de estas acuarelas y no todas las tenemos localizadas hoy en día. Es algo que pasa con las primeras etapas de un pintor. No todo lo conserva, sobre todo si es algo que se ha ido a América o que ha ido de Italia a España, que es donde estaba Jover, y no todas se conservan.
También, aparte de estas cartas en que se describen algunas de estas acuarelas, que bueno, algunas podemos llegar a intuir cómo se llamaban, Jover introduce a Sorolla en las exposiciones de acuarelistas del año 88 y 89. Por lo que se recoge en la prensa, también hay descripciones de estas acuarelas. En el año 88 presenta 3 acuarelas, una que llaman Lección de canto, Una cabeza y Ex voto. Según la descripción de la justicia, la cabeza pintada por el señor Sorolla es una manola de primera fuerza. Ex voto está llena de poesía y tan sentida como artísticamente colocada. A pesar del paralelismo de la acción, llevando en una mano la antorcha y la otra la flor dedicada al templo, la obra resalta hasta por eso mismo con un carácter arcaico propio de la época que se trata. El modo de estar, indicando el altar y las imágenes góticas o bizantinas generalmente esbozadas en el muro sobre fondo dorado, contribuye a que la composición produzca el patético efecto apetecido. Además, la lección de canto esto nos está hablando de esvoto, es un tema religioso, es una figura femenina con una vela en una mano y una azucena en la otra, en un ambiente gótico, como puede ser estos, y oscuro. Pero esta acuarela tuvo mucho éxito. Y por otro lado estaba la lección de canto con una nota diferente. Eran 2 mujeres cantando con un guitarrista, todo al aire libre. En esta exposición vende la acuarela Esvoto y las otras 2, la lección de canto y la cabeza, no las vende, le vuelven a Jover y las lleva a América o las vende. Por el cuaderno de notas de Clotilde sabemos que Jover vendió muchísimas de las acuarelas de Joaquín en el año 88 y 89, alrededor de entre 10 y 20 acuarelas, pero en ese momento Clotilde, el ministro de Hacienda de Joaquín Sorolla, no anotaba los títulos, simplemente ponía acuarela, con lo cual tampoco las podemos casar con otras obras. En el año 89, Jover no describe las acuarelas que manda a la exposición, simplemente le dice a Sorolla: mira, nos han vendido porque son muy negras. Qué sorpresa cuando a la semana siguiente le escribe y dice: se han vendido 2. Y se las venden ni más ni menos que a la infanta Isabel, una que se llama Amor maternal y que les cuento cómo la describía el Imparcial. Está representado por una joven vestida con traje de la Edad Media que contempla a un niño de pocos meses acostado en su cuna. Otra que se llama Hilandera y que las crónicas hablan de que es, no creo que sea una hilandera de Velázquez, que Sorolla copia la acuarela, porque hablan de ella como que es muy alemana, que no es de aquí, y la de Velázquez es muy de aquí. Y luego otra que llaman En oración. Pertenecen a estas acuarelas por el asunto, el fondo oscuro y aún la factura más bien al género moderno alemán que al genuino español, tendencia que ya se observaba en el entierro de Cristo en la exposición nacional. Esto no obsta ni mucho menos para que las 3 acuarelas sean muy bonitas. En oración tiene más detalles y menos limpieza. Yo diría que En oración es esta acuarela que tenemos aquí y que está actualmente en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y que compró a Jover Parmenio Piñero. Eso lo sabemos por otra carta que se conserva en el Museo Sorolla. Esta es la acuarela que no se vendió en la exposición del 89, mientras que las otras 2, El amor maternal y La hilandera, sí que las compró la infanta Isabel y, hasta donde yo sé, no se identifican con ninguna obra que conservemos. Pero bueno, en cualquier caso, vemos que Sorolla ya empieza a encontrar un mercado expositivo, un mercado de venta, y que Jover lo que le repite insistentemente es que estas cosas medievalizantes, estas cosas oscuras, estas cosas no se venden bien, que tiene que hacer notas más alegres. Aún así, Sorolla sigue trabajando en este tipo de composiciones, como esta que se encuentra en la exposición del Museo Sorolla, que es Toma de hábito, y que el escenario en el que introduce estas composiciones son las basílicas de Asís, tanto la de Santa Clara como la de San Francisco de Asís. Sorolla estudia estos espacios arquitectónicos profusamente en notas de color. La de arriba la tenemos en el Museo Sorolla, la de abajo está en una colección particular, y la de abajo me interesa especialmente porque se ve una silla de obispo. Leyendo el catálogo de la exposición,
Elena, cuando comentaba toma de hábito, hablaba del momento que había escogido Sorolla para representar la toma del hábito sin el obispo. Cuando volvemos a los dibujos, nos encontramos varios en los que vemos a un obispo en la Basílica de Asís. Estos dibujos en origen formaban parte de un cuaderno que Sorolla realizó en Asís. Es el mismo cuaderno, lo sabemos por la filigrana del papel, lo sabemos también por las dimensiones, son los mismos que esos dos que les he enseñado antes, que están firmados en Asís en 1888, y no hay uno sino varios dibujos de un obispo en el interior de la Basílica de Asís. Además, si vemos en el caso de este de aquí, tiene manchas de pintura, manchas de acuarela, lo cual en cierta forma implica que esto estaba al lado de un cuadro mientras Sorolla estaba pintando. Los estudia en hasta 5 dibujos, aquí los tenemos, también estudia esta cátedra sola, y es especialmente interesante este dibujo de aquí, en el que vemos al obispo en su sitial, y estas figuras de aquí, yo diría que son, que está representando una toma de hábito. Hay dos posibilidades, o bien Sorolla empezó a pensar que toma de hábito debía de contener al obispo, o bien hizo dos obras diferentes, porque ya hemos visto en el caso de la oración, con aquel esboto que les he explicado, cómo están muy relacionados la figura con la vela en un interior oscura. Sorolla explota los temas que le funcionan, porque al fin y al cabo lo que necesita es dinero para comer. Esta relación, que a lo mejor ahora pueden estar pensando que más o menos me estoy inventando la sopa de ajo y que de qué estoy hablando, este cuaderno de dibujos, que son 51 en total, 51 dibujos, fue fundamental a la hora de identificar otra cosa. De este mismo cuaderno son estos dos dibujos. En el momento en el que estos dibujos se conocían, bueno, pues podían ser para una obra posterior. Efectivamente están muy detallados, es ideal aquel dibujo en el que vemos que también estudia los zapatos con un pie que sale de las figuras prácticamente. Estas serían, en el caso del dibujo de su derecha, el detalle en cada una de las figuras, en el caso del de la izquierda, la composición general, como ya les he dicho, que hacía Sorolla. El fondo de enrejado de vidriera, sabemos que Sorolla lo estudió también en notas de color y en acuarela. Esto es una acuarela de las vidrieras de San Francisco de Asís. Bueno, pues esto podría ser una de esas obras que Sorolla realiza, pero que no sabemos dónde está. Pues estaba en la trasera de un espejo que se colgaba en el antecomedor del Museo Sorolla, cuando en restauración lo descolgaron para limpiarlo y para arreglar el marco, ¿no? Para restaurarlo, pues apareció esta acuarela. Esta acuarela, que claro, estaba en el reverso de un espejo, con lo cual tenía todo el sentido que la parte central, que está muy perdida, se hubiese perdido por culpa bueno, pues de las radiaciones y de la luz. Pero, como ya se ha demostrado, las fotografías del estudio de Sorolla son fundamentales para conocer su obra, y cuando nos vamos aquí al estudio del pasaje de la Alhambra, vemos que allí arriba al fondo, ahora se lo pongo en grande, está, porque no sé si me sale aquí, ¿ven el ratón? No. Bueno, ahora se lo pongo en grande. Aparece la acuarela, como también aparece en esta otra placa de fotografía. Aquí la tienen en grande. Vemos que la acuarela, sin terminar, está colgada en el estudio del artista. No es la primera vez que Sorolla deja un cuadro sin terminar, un lienzo sin terminar, y lo cuelga y lo valora. Clotilde con mis hijos, que pertenece a la colección del Museo Sorolla, siempre estuvo colgado en el estudio de Sorolla, es un cuadro sin terminar. Es un cuadro que no necesita terminarse porque es maravilloso. Pero en este caso es muy interesante porque no sabemos si Sorolla siempre pensó en terminar esta acuarela, si es una de esas acuarelas que estaba terminada y se la devolvieron, bórrala y vuelve a hacerla. Y Sorolla dijo, bueno, pues ya la haré mañana, y mañana nunca llegó porque, bueno, pues
porque se puso a hacer otras cosas. Pero también es muy interesante porque Jover va a ser quien le proporciona a Sorolla su primer estudio. La figura por las cartas que se conservan en el Museo de Sorolla le habla del estudio que será el primero que conserve, que tenga Sorolla, y aparte del estudio y de tener presente, yo creo que este es un recordatorio de tener presente a Jover, que es el que le animaba a hacer cosas alegres, porque Sorolla, una vez que vuelva a España, se va a centrar más en cosas alegres, va a hacer cosas oscuras todavía, con estos interiores religiosos del convento de San Pablo, que también estudian dibujos, obviamente, como siempre, y va a derivar, como nos ha dicho Luis, hacia esa religiosidad no histórica, que es lo que estaba haciendo en Asís, porque era el entorno que tenía, sino esa religiosidad popular de lo que está pasando delante. Lo vemos en numerosos dibujos que luego no son obras terminadas. Preparando el oficio religioso, obviamente nos recuerda muchísimo a Mesa Petitoria. Y este dibujo de aquí me parece especialmente interesante porque arriba él lo titula Una limosna para la Virgen de la Salud. Y lo que vemos debajo es un dibujo, un estudio para un Dicen que el pescado es caro. Entonces estamos en el momento en que Sorolla va a derivar hacia el costumbrismo social, hacia la pintura social, y una primera idea es que ese pozo social esté ligado a la religiosidad. Después aparecerá en sus obras, en los rosarios, en los pequeños elementos, pero bueno, una de sus primeras ideas es que sea marcadamente religioso la crítica social al momento. Sin embargo, va a derivar hacia la luz, como son este lienzo, que bueno, tiene temática religiosa porque tenemos un fraile aquí y que se titula Descanso en el camino, y es una obra que Sorolla realiza ya en España en el año 1890 y que una vez más lo podemos ligar con bocetos que ha realizado en Asís. Estos pertenecen también a ese cuaderno de dibujos que se conserva en el Museo Sorolla y vemos en muchos de ellos, pues como les decía antes, cómo cambia el fraile de sitio, pero cómo va explorando esta idea. Además también fue usado seguramente como boceto para una obra posterior porque tiene las manchas de celo que seguramente colocaría al lado a la hora de realizar la obra. Y además no solamente está este dibujo, sino que hay otro en el que sigue explorando el mismo tema del fraile asistido por una valenciana. Como les decía, Sorolla llega a Valencia y igual que se metió en la Basílica de Asís, se va a meter en las iglesias valencianas. En la del convento de San Pablo, donde yo no me voy a meter porque Vicente Samper ha hablado profusamente de cómo Sorolla estudia ese espacio, y también en el Puet de San Vicent, que va a ser objeto para esta obra, Esboto, que es una de las más relevantes que realiza ya en el año 92, de numerosos estudios de parte de la composición del fondo que se conserva en un cuaderno de dibujos. En este último vemos como ya, pues ya tiene un poco más fijada la composición. Estos dibujos son muy interesantes porque además detrás tienen otros para otra obra, como es Locutorio, es una obra que está ilocalizada, pero estos estudios, pues ahí, como decía Luis, tenemos a Sorolla Arquitecto, en el que el dibujo es completamente lo que es el entorno, porque Sorolla las figuras prefiere pintarlas con modelo vivo, y una vez más la indicación de todos los colores y de cómo deben de ser las cosas antes de pintarlas. Quiero centrarme también en esta obra. Yo soy el pan de la vida, es una obra del año 97. Después de que Sorolla abandona este costumbrismo religioso, por así decirlo, las obras religiosas las va a realizar prácticamente solo por encargo. Este es uno de los más importantes, del que podríamos saber muchas cosas,
por qué se lo hace Rafael Errázuriz, que es un potentado chileno de gran religiosidad, gran sentido religioso, y obviamente vivía en Chile. Lo que pasa es que la comisión de este cuadro, junto con los primeros encargos que le hace a Sorolla, se le hace en una conversación en Madrid, con lo cual no tenemos muy claro cómo llegó, qué parte era lo que le pedía el comitente y qué parte era lo que Sorolla quería realizar. Sin embargo, volvemos a encontrarnos ante una obra de grandes dimensiones. Actualmente se puede ver en directo en la Fundación Bancaja de Valencia, porque aunque pertenece a la colección Lladró, lo tienen ahí expuesto permanentemente y es mucho más impresionante de lo que parece en fotografía. Sabemos que Errázuriz le pide una obra religiosa, una obra de Nuestro Señor, por lo que dice después en las cartas, pero no sabemos hasta qué punto le indica el tema exacto de si debe estar predicando, si debe, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que esta obra le dio a Sorolla muchísimos dolores de cabeza. Y yo soy de la opinión que se los dio porque él tenía muy presente el palo del entierro de Cristo. Él dijo, tengo que volver a pintar una gran obra religiosa y, oh Dios mío, ¿cómo hago yo esto? Porque sufrió un palo muy gordo. Él posteriormente, también en alguna ocasión, dijo que parte del problema era que él no había estado en el escenario que él pintaba en el entierro de Cristo. Y de hecho, en una carta a Pedro Gil, le habla de irse a Jerusalén a ver el lago Tiberíades. Lo soluciona más o menos porque Errázuriz le mandó unas postales que se conservan en el museo donde se ve el lago Tiberíades y que, bueno, pues ahora ya va a aprovechar de alguna forma aquí en la ría. Pero de este dibujo se conservan muchísimos estudios que van desde el pastel, que es una cosa rarísima en Sorolla, hay poquísimos pasteles suyos, y donde vemos cómo primero, creo que Sorolla, intentando meterlo en su terreno, lleva a Cristo dentro de la barca, porque bueno, pues así no tiene que pintar mucho el lago Tiberíades, ni tiene que hacer mucha más cosa, y esto le lleva a muchos estudios, muchos, igual que la obra de la figura de Cristo, de los apóstoles, de las personas que se acercan a escucharle, de las velas, que él también en carta a Pedro Gil le pide que le mande información sobre cómo eran las vestiduras, sobre cómo eran las barcas, porque él dice, yo sé cómo es una barca valenciana, pero yo no sé cómo es una barca de tiempos de Cristo y encima en un país que no es el mío. Eso meter al fin y al cabo en estos estudios, quizá este fuese una primera idea. Aquí Cristo podría estar en el lago Tiberíades, porque al fondo hay una palmera, pero esto es la Albufera de Valencia. Sorolla tenía un problema con este cuadro horroroso. Finalmente encuentra la composición, que es esta. En la parte posterior se ve reflejado, como hace otros de los estudios, los encargos de Errázuriz, y finalmente Sorolla termina el lienzo en esta carta que se conserva en el Museo de Sorolla, fue comprado por el Estado en el año 2006, es una carta de Sorolla a Rafael Errázuriz, donde le manda al comitente de la obra cómo va a ser la obra terminada. Para terminar y no aburrirles más, me voy a detener muy poquito en la última gran obra religiosa de Sorolla, que es esta. Otra vez es un encargo. A Sorolla, el sentimiento religioso de Sorolla existe, pero es muy limitado. Ha sido estudiado por Felipe Garín en la obra Sorolla y la espiritualidad y bueno, pues no tiene un gran sentimiento religioso. De hecho, en las cartas que le manda a Clotilde, está con una familia religiosa y dice, he tenido que ir a misa y que como me ha aburrido. Pero le mandan a hacer las regiones de España. Huntington le manda a decorar la biblioteca del Hispanic representando lo más característico de España. ¿Y qué es lo más característico de España? Las procesiones. Por lo tanto, a la hora de reflejar Sevilla, él plantea pintar la procesión. Él se plantea pintar la procesión y la estudia a través de fotografías, la estudia a través de postales, etc. Porque sabemos, cuando Sorolla va a Sevilla y empieza a pintar el cuadro, Sorolla empieza a pintar los estudios de la Virgen que vemos al fondo, pinta varios estudios que se conservan en el Museo Sorolla, estudios al óleo de varias vírgenes diferentes,
pero él ya esboza al guas la idea general de la obra. Pero va a Sevilla a pintar esta obra coincidiendo con Semana Santa, porque como le dice a Clotilde, bueno, pues mejor verlo. Y además, en un momento dado le dice, ya lo he visto y además pues no iba yo desencaminado. En cualquier caso, de la Semana Santa de Sevilla, que Sorolla ve, la Semana Santa, los pasos, Sorolla asiste a pasos religiosos 3 o 4 días. Hay más de 100 dibujos, porque Sorolla no puede parar de dibujar, sobre todo cuando se estaba aburriendo. Hay una declaración, una carta a Clotilde de este año 1914, cuando está en Sevilla, que le dicen, me han llevado a ver un concierto y estaba abarrotado, me he tenido que sentar en la primera fila y no me he podido entretener dibujando, así que me ha aburrido muchísimo. Entonces Sorolla está en las procesiones y se dedica a dibujar. Y dibuja todos los elementos que además, curiosamente, después estarán en el panel. Dibuja las manolas, dibuja la Virgen, dibuja los balcones. En varios dibujos, en varios cuadernos, la Virgen tiene la figura central, también los nazarenos, por supuesto, y por supuesto también, por último, al público. Estas figuras de mujeres con mantillas en realidad no son diferentes de lo que hace también en Sevilla cuando se va a los cafés y dibuja las manolas. Sorolla simplemente, bueno, pues está tomando apuntes que luego quizá le sirvan, luego quizá lo utiliza a la hora de realizar el lienzo. Igual que este dibujo que a mí me parece espectacular y que él mismo lo titula Zaeta, en el que vemos, bueno, pues ese sentir religioso de un país que Sorolla representó en un momento dado y que tuvo que volver a hacer al final de su vida en el encargo que desgraciadamente se llevó su salud y lo dejó postrado. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.